George Sand fue una de las escritoras más destacadas y respetadas de su época. Escribió más de 140 novelas, otras tantas obras de teatro y artículos periodísticos. Una francesa audaz, que en el siglo XIX desafió todos los convencionalismos. Una mujer que luchó por lo que más amaba, la escritura. A 220 años de su nacimiento, la actriz, la artista escénica Analía Puentes, reencarna la fermental vida de esta mujer, tan lejos en el tiempo, pero muy vigente en su contenido. Analía comparte con Aurore Lucille Dupin, nombre verdadero de la escritora, el haberse jugado por su vocación, por el impulso interno que le mostró lo que realmente quería hacer con su vida. Al igual que George Sand, luchó por su deseo y por ser artista. Quien se desempeñaba como productora periodística, después de haber estudiado la carrera de comunicación, quien supo escribir y producir entrevistas como esta que le vamos a realizar en el programa En Perspectiva, por allá por el año 2008, tuvo su epifanía al participar de un taller brindado por La Fura del Baus. Y en el correr de un par de meses dejó su trabajo y la vida que tenía aquí en Uruguay para irse a Barcelona a trabajar en la reconocida compañía catalana. Hoy, con otro bagaje, diversidad de formaciones, 2 obras propias y una hija, vuelve a Montevideo para presentar George Sand, Mi vida es la vuestra. Agotó las 3 funciones que brindó en la sala del Elmira Agustini del Teatro Solís y mañana, sábado 9, se presentará en el escenario del Centro Cultural Politeama de la ciudad de Canelones. En los próximos minutos vamos a conversar con Analía Puentes, actriz, performer, productora y periodista. ¿Quién la saluda? La saludo yo, le doy la bienvenida yo. Salúdale a usted, sí. Analía, ¿qué tal? Buen día. Hola, buen día, pero qué honor estar aquí hablando con ustedes. Tanto tiempo que no conversábamos contigo al aire, totalmente, en una radio. Bueno, vamos a ver cómo corre esto. Empieza Gaby con las preguntas. Bueno, Analía, como decía en la introducción, tú dejaste a los 33 años una vida armada aquí para ir a la aventura de trabajar con una compañía teatral en España, pero antes de llegar al armado de las valijas también tenías una formación, ¿no? En teatro, en danza, los desarrollabas como hobbies. ¿Cuándo comenzó eso? Sí, mira, a los 18 años empecé en el Teatro Circular de Montevideo y como decís, era como yo empecé comunicación al mismo tiempo. En ese momento yo siempre digo que no me animé, no me atreví a hacer la carrera de actriz por esta cosa de qué voy a vivir, aquí no voy a poder, ¿no?, desarrollar mi trabajo. Entonces la carrera de comunicación, que era tan abierta y tan versátil, fue lo más parecido a mi deseo, ¿no? Y también esta cosa de comunicar, ¿no?, que es tan parecido al teatro, al arte escénico. Y bueno, entonces ahí paralelamente a estudiar comunicación empecé con el teatro y después con la danza contemporánea. Y también la danza y el teatro se fusionaban, hacía cosas de danza-teatro y bueno, estuve en algunas presentaciones, pero era muy amateur lo mío en realidad, ¿no? Mi trabajo y mi profesión era el periodismo o la producción periodística. Eso que decís de la comunicación es un dato no es poco relevante, ¿no? Porque vos comunicás, te expresás en el teatro, en las artes escénicas, con el cuerpo, con la palabra, con la acción. Sí, y algo muy curioso que también lo descubrí allá, ¿no? Es toda esta carrera y la experiencia, más que nada la experiencia, ¿no? Mismo estar ahí trabajando en Perspectiva, en otras radios, me ha dado muchas herramientas para poder producir mis propias obras, que muchos artistas de repente nos quedamos en el camino de, bueno, tengo esto y tienen obras maravillosas, pero no no tienen las herramientas para sacarlas afuera, ¿no?, para sacarlas a la luz. Y a mí este trabajo previo que hice de mi carrera me ayudó en Barcelona a empezar a decir, bueno, yo voy a crear mi obra y la voy a producir. ¿Qué quiere decir eso? La voy a empezar a vender de alguna manera, ¿no? Y bueno, y a producir todo
todo lo que mails, más allá de lo interno, ¿no? Que también me hago cargo de muchas cosas, de todo, desde la creación, la dramaturgia, también decido sobre las luces, sobre la puesta en escena, pero más que nada la parte de logística, ¿no? Del trabajo. Más temprano, cuando anunciábamos esta entrevista, Romina le preguntaba a los oyentes memoriosos si les sonaba este nombre, el de Analía Puentes, integrante del equipo de producción de En Perspectiva. Claro, hace años, recién manejaba la fecha Gabriela. ¿Cuánto tiempo estuviste? Y concretamente, vamos a recordarle a los oyentes cuál era tu tarea. Sí, yo estuve casi 2 años en Perspectiva y me acuerdo que estaba en otro programa que se llamaba Otra Historia. En la época del Espectador, ¿no? En la época del Espectador, con Eduardo Rivero y Fernando Torrado, y ese programa, bueno, no fue más, y entonces ahí fue que bueno, quedaba un huequito y pude seguir trabajando en el Espectador. Y mi tarea para mí era muy desafiante porque es la salida al aire, ¿no? Es una responsabilidad muy grande porque no era tanto la producción, ¿no? de los materiales y de lo que se iba a decir en el programa, sino que era la salida al aire, las llamadas, los pies. La producción de aire, como solemos decirle en la jerga esta. Eso. Producción de aire. Una tarea que Gabriela conoce muy bien. Gabriela, entre otras cosas, hace producción de aire, justamente, ¿no? Yo creo que lo que más me costaba era levantarme a las 5:30 de la mañana. Bueno, entonces seguimos, Gabriela, con esta peripecia. Sí, recién decía algo Analía que tiene que ver con lo que le dio el bagaje de la producción, y uno tiende siempre a romantizar el trabajo de un artista, de una actriz, de un actor, pero trabajando aquí en Uruguay, y veo que también en España hay que estar también muchas veces, cuando se hace teatro independiente sobre todo, atrás de todo, ¿no? En la gestión, en la venta, en el armado. Sí, totalmente. A mí, en eso no hay diferencia, ¿no? En que a veces tenemos el romanticismo que nos vamos a España o Europa y podemos dedicarnos a vivir del teatro, y no, y es lo mismo que acá en cuanto a armarse de todo, salvo que, bueno, ya trabajes adentro de una compañía armada y te contraten, ¿no? Como también pasa acá, por ejemplo, con la Comedia Nacional. Pero si no, sí, hay que estar en todo, pero a mí eso me dio mucho aprendizaje, porque yo no tenía ni idea de repente de esto, ¿no? De una puesta de luces. O sea, nunca me había puesto a ver realmente hasta que no hice mis propios espectáculos, ¿no? Y eso influye muchísimo en la puesta en escena de una obra. Así como la escenografía, y decisiones, en la dramaturgia ni que hablar, ¿no? Nunca había escrito más que un poema. Entonces, ya meterse a escribir una obra es otra cosa, ¿no? Un trabajo de investigación muy grande. Pero vayamos al momento del clic, al momento del cambio. Como decía Gabriela hace un rato, la epifanía. La epifanía. ¿Qué edad tenías y qué fue lo que te sacudió acá para que cambiaras de rumbo? Mira, yo tenía 33 años, una edad muy simbólica también, ¿no? Y entonces la Fura del Baus vino al Festival Internacional de Teatro y ellos hicieron un casting con artistas de diferentes disciplinas y bueno, quedé seleccionada. Era para hacer un work in progress, no era un espectáculo final terminado, pero un work in progress de 3 semanas, lo que sí es que se trabajaba 8 horas por día. Analía, sí. Destacar que la Fura del Baus es una compañía, para aquel que no sabe, sí, grandísima, que viene desde los años 80, ¿no? Exacto, post-Franco, muy revolucionaria en su momento, ¿no? En su época, y siguen haciendo cosas megas, ¿no? Es como... Sí, una compañía muy grande de teatro catalán. Sí, por ejemplo, se destacó en el espectáculo de apertura de los Juegos Olímpicos, aquellos de Barcelona, ¿no? Sí, y estuvieron acá en el Bicentenario, en los 200 años de los festejos de Uruguay. Claro. Y entonces, bueno, te sacudió todo aquello.
y eso me sacudió porque era tan intenso, tan intensivo el trabajo que hacíamos, y aparte con una producción muy grande, porque me acuerdo que eran los pabellones del Rato y teníamos muchos elementos para crear y para jugar, ¿no? Había, no sé, unos fardos de paja, había un montón de vestuario, bueno, mucho material. Entonces ahí creamos esta obra, y yo al mismo tiempo trabajaba en la radio, y bueno, fue ahí un poco locura esos días, pero después de eso ellos se fueron. La FURA trabaja de forma separada, son 5 o 6 socios que cada uno se monta su espectáculo y esto, ¿no? En algún momento obviamente que lo hicieron juntos, pero después, bueno, por temas de diferencias cada uno hace sus obras y sus espectáculos. Entonces aquí vino Jürgen Müller, uno de ellos. Y bueno, y ellos se fueron con Jürgen Müller y Judy Lomas. Y yo me quedé enganchadísima, o sea, tenía un subidón que no me bajaba nadie, ¿no? Entonces sí que se me despertó algo que estaba en mí, pero que no se ve que eso no me atrevía a sacarlo a la luz. Y simplemente al mes les mandé un mail y diciéndoles que yo quería seguir trabajando con ellos. Y bueno, y me respondieron que justo al poco tiempo iban a hacer un espectáculo en el Castillo del Montjuïc en Barcelona, que se llamaba Moors, y que justamente iba a ser la primera vez después de 20 años que los 5 socios se juntaban a hacer un espectáculo juntos. Entonces que Jürgen tenía, él estaba con dificultades pulmonares, entonces necesitaba un apoyo en asistencia y dirección de actores. Y como yo también había hecho comunicación, estaban con la idea de escribir un libro, entonces cuadró, ¿no? Me dijo, bueno, si tienes los recursos para venirte, ven y bueno, y acá vemos. Entonces no demoré ni un mes en desarmar todo, que fue muy duro para mí también, ¿no? Pura audacia, ¿no? Sí, fue una decisión fuerte, fue una de las más audaces creo que he hecho, la verdad. Porque acá tenía un trabajo fijo, tenía mi vida armada, ¿no? Entonces era desarmar, irme sin papeles también, porque no tenía los papeles, entonces era en un principio ir por 3 meses y después ver cómo resolvía ya la historia, ¿no? Y bueno, y ahora fíjate, ya tengo hasta la ciudadanía, es una locura. ¿Y después cómo se resolvió la historia? Después de esos 3 meses decidís quedarte, dejás de trabajar en la compañía y buscás otros caminos, ¿no? Una formación, por ejemplo, en la escuela de la directora Jessica Welker, incursionaste también en el método Keep Moving con Mercedes Boronat, en la técnica Meissner. ¿Qué nos podés contar sobre esas técnicas y sobre esa formación que hiciste allá en Barcelona? Sí, yo eso a los meses que tenía que tomar una decisión, me inscribí en un taller que era en la naturaleza, a las afueras de Barcelona, y justo ese taller, que duraba una semana, era de Jessica Welker, ¿no? La que es actual directora de mis 2 obras. Sí. Y ahí también fue una corazonada que tuve de seguir ese camino y de empezar esa escuela. Y también yo quería empezar a formarme un poco más, ¿no? Del teatro, de hacer algo más formal o con más tiempo, ¿no? Dedicarle más. Y ahí empecé con eso, y María Antonieta, que fue mi primer espectáculo, fue el resultado final de un trabajo que hice del tercer año, del último año, como de egresada, ¿no? Lo que pasa es que ese trabajo yo lo continué. Ese trabajo duró 1 año y yo, no sé, lo hice en 2, ¿no? Entonces lo maduré mucho más para sacarlo a otros teatros. Y justamente, bueno, estas cosas de la vida, ¿no? Que hubo el dueño del Teatro Gaudí de Barcelona, es uruguayo, se llama Eber Blanchet, y su mujer hizo en Keep Moving, esto que has nombrado, hizo un curso conmigo y me fue a ver. Y le encantó María Antonieta, y justo había un festival de mujeres en Barcelona, y me invitó al Versus Teatre, que es un teatro precioso en el barrio Glorias de Barcelona. Y ahí me fue muy bien, y de ahí me fui al Teatre Gaudí, y de ahí no paré. O sea, de ahí fue a hacer temporadas, y ya empecé a hacer, me gané unos fondos para una gira, y ahí arrancó todo, y después ese deseo de continuar creando. Entonces ahí ya llegó Yorzan, ¿no?
Y ahí entonces la audacia se reforzó con que los astros se alinearan y con que todo cuadrara, ¿no? Con que una pieza viniera detrás de la otra en este trayecto, en el camino que estás haciendo. Sí, yo creo que cuando hay un foco muy grande y estás conectada con ese deseo y trabajando para eso, porque no se trata solo de, bueno, tuve suerte, no, es mucha disciplina y mucho amor también por lo que uno hace, y ahí no queda otra que se abran puertas, ¿no? Por más que igual hay algunas que se cierran, pero al final yo creo que el camino se abre para que eso suceda. Pero al principio, ¿en qué trabajabas? Después después de ese periodo corto con la Fura, ¿qué pasó? De todo, porque ahí, claro. Sí, porque mientras estudiabas tenías que sostener tu presupuesto. Exactamente, ahí fue el momento, yo creo, más duro que tuve en Barcelona, porque como emigrante es difícil tener un trabajo si no tenía papeles. Lo primero que hice fue anotarme en el ayuntamiento para empadronarme, que esto después de 3 años ya se transforma en que podés sacar la residencia, ¿no? Entonces, en esos 3 años hice muchas cosas, trabajé en cosas que acá de repente también me abrió muchas puertas, ¿no? Porque de repente acá, no sé, yo nunca limpié un piso acá, ¿no? Una casa, y allá limpié pisos, cuidé niños, trabajé de camarera, y todo eso mientras sustentaba mis cursos y mis clases. Y después de 2 años empecé una formación que también es de la que me entreno para salir a escena, para prepararme para la entrada a escena, que se llama Gyrotonic y Gyrokinesis, que son 2 técnicas de movimiento que me he formado en eso, que trabajan muchísimo la columna y el movimiento de la columna para liberar todas esas tensiones y poder estar más presente a la hora de entrar a escena. Entonces eso me ayudó muchísimo porque empecé a dar clases de esa técnica, y yo, como venía también de la rama del movimiento, era más cercano a mí, ¿no? Al camino que yo quería embarcarme. Y trabajé en un estudio especialmente de Gyrotonic. Es una técnica que en Estados Unidos los artistas la trabajan mucho con esa técnica. Y bueno, y de ahí ya la usé para mí como herramienta de trabajo también. Ahora hago algunos talleres sobre eso, pero bueno, ya no me dedico a dar clases. Capaz que no en esta obra que presentas aquí, pero lo tuyo tiene que ver mucho con el teatro físico, ¿no? También con estas técnicas que decías vos de encarnar, capaz que más que interpretar los personajes. Sí, totalmente. A mí esto, ¿no? La danza me ha dado mucho y lo físico me hace salirme también bastante de la cabeza, ¿no? Entonces, cuando tú cansas muy Stanislavski, cuando cansas el cuerpo, ya la mente se libera un poco para eso que hablas, de poder vivir realmente en la piel del personaje, ¿no? Y sentir todas sus emociones. Para eso tuve que hacer también en el laboratorio, los 2 primeros años se trabaja mucho un trabajo personal, de conocerse a uno mismo, eso, para poder conocer a lo que hay que encarnar, ¿no? Y María Antonieta, ese trabajo que hiciste como el fin de la escuela con Jessica, se transformó en tu unipersonal, que además lo viniste a presentar aquí en 2019, un gran desafío importante. Sí, es un gran desafío, porque no es lo mismo actuar allá, que es más impersonal, ¿no? Que acá, que todavía que el desafío es porque es un desnudo, ¿no? Que también no en vano fue elegido ese desnudo, sino que, claro, acá es ir al teatro y sentir y ver a la familia, a las amigas, y aparte que en ese momento del 2019, digamos que yo me fui en el 2014 como periodista, ¿no? Y volví como actriz, entonces, y todavía con un desnudo, o sea, fue muy fuerte. Sí, lo presentamos ahí, después vinimos 2 veces con María Antonieta, en el Festival de Unipersonales, también antes de la pandemia, también hicimos en la Hugo Balso. También nos fue muy bien, con entradas agotadas. Bueno, esto también, ¿no? Volver y que te reciban de esa manera es precioso, es precioso.
Bueno, y en paralelo a este crecimiento artístico y laboral, en Barcelona tu vida siguió y llegó Rita, ¿no? Decidiste soltar a María Antonieta por un tiempo para dedicarte a maternar también. Exacto, mira, sabés que yo estaba ya pensando, después de George Sand, estaba pensando en la trilogía, ¿no? Porque ya que había hecho dos de la historia francesa, la trilogía, y se venía Juana de Arco. Mirá. Entonces, antes de Juana de Arco llegó Rita. y entonces me dediqué, por eso ahora estoy retomando, me dediqué 1 año y medio de lleno a la maternidad, ¿no? Que es otro proceso creativo muy hermoso, muy grande, el más grande que podés tener. Y bueno, entonces ahora estamos en eso, y bueno, con la curiosidad de que también ya no vivo en Barcelona, sino que con el nacimiento de Rita nos surgió la idea y las ganas de que Rita se pueda criar sus primeros años de vida más cerca de la naturaleza, y bueno, y estamos viviendo en un velero. Entonces, otro para la cartera del proceso creativo, porque la verdad que hay que crear mucho para vivir ahí. Porque vivir en un velero quiere decir que además se mueven. Sí. No están con el velero en un puerto. Claro, no. Ahora en el invierno sí, estamos en el puerto de Badalona, pero estuvimos toda la temporada de verano en las Baleares, hicimos Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera, y ahora a fines de abril ya nos vamos de nuevo otra vez a Mallorca, Menorca, y nos vamos a ir a Cerdeña, vamos a ir un poquito más. Y sí, la vida es estar, digamos, anclar, fondear, como se dice, en calas, ¿no? Que ahí están refugiadas, y bueno, y cuando estamos en el puerto ya es otra cosa, ¿no? Ya es más vida de como si estuvieras en una caravana, en una furgoneta porque hay vestuarios, y estás, bueno, ya salís y estás en tierra, ¿no? Es otra cosa. Bueno, y qué difícil eso de la vida del velero, sobre todo con una niña pequeña, aunque Rita ya me imagino que estará acostumbrada a eso. Sí, pero sí, tiene momentos muy duros, sí, realmente sí, y también es una experiencia, ¿no? Lo estamos viviendo, no sé si esto va a ser para unos años más o para 20 años, como hizo el uruguayo Eduardo Reibuch, ¿no? Que sí. Nos basamos en ese libro de él que dio la vuelta al mundo y estuvo 20 años en el mar. Nosotros vamos momento a momento porque es muy intenso, o sea, nos ha agarrado tormentas fuertes y por el mismo tiempo te despertás y lo primero que haces es tirarte en un agua cristalina donde ves los peces y son unas calas hermosas, ¿no? Tiene esas, como es muy extremo es. Qué historia, ¿eh? Qué historia. Tremenda historia. Ella, el tema de levantar anclas y arrancar no tiene problema, Analía, se nota. Bueno, pero vamos a charlar con ella ahora en la segunda parte de esta entrevista a propósito del espectáculo, que ha traído George Sand, Mi vida es la vuestra, sobre todo pensando en la función de mañana, la última, esta en el Politeama de Canelones. Estamos conversando con Analía Puentes, actriz, performer, productora, periodista. Se fue de Montevideo como periodista y regresó como una destacada actriz desde Barcelona. Trae en este mes de marzo la obra George Sand. Sin embargo, el arte tiene manifestaciones sublimes y no podría vivir sin ellas. Y cuanto más grandes son esas manifestaciones, más excitan en mí la sed de algo más, de algo mejor, que nadie puede darme y que no puedo encontrar yo sola. Sentimos el infinito y no podemos expresarlo. Allí la escuchábamos, ¿no? Parte de la obra, interpretando, viviendo la vida de esta gran escritora francesa, George Sand, que fue el seudónimo masculino detrás del cual se ocultaba Amandine Aurore Lucille Dupin, la escritora, como decíamos, muy adelantada para su época, muy audaz,
Además de por su obra, se la conoce por su amistad con Flaubert, con Dumas y sus amores también, entre los que resalta el de Frédéric Chopin. Por eso escuchábamos su música al comienzo de la entrevista. Bueno, Analía, ¿de dónde nace el interés de representar su vida? Hay una historia familiar tuya, ¿no?, detrás de esa inquietud. Sí. Bueno, mis abuelos, por parte de padre, son de Valdemosa. En Valdemosa es donde estuvieron, Valdemosa, un pueblo de Mallorca. Valdemosa es donde estuvieron un invierno Frédéric Chopin y Georges Sand en la Cartuja de Valdemosa, que es el monasterio. Entonces, digamos que esa historia es muy turística para el pueblo, ¿no? Porque siempre se habló del tema y bueno, hay dentro de la Cartuja hay unas celdas que son unas habitaciones donde estuvieron ellos, que hay un museo ahí, ¿no? Hay partituras de Chopin, está, no sé, el peine de George Sand, bueno, hay un montón de elementos y está el supuesto piano donde tocó Chopin también. Y bueno, y siempre a mí me daba esa curiosidad de la historia de esta mujer. Y después de María Antonieta sí que ya quería buscar o encarnar a otra mujer, y un día caminando por esos pasillos me llegó que sí, ¿no? Que podría llegar a conectarme con Georges Sand. Y ahí enseguida, no sé si al otro día, fui al ayuntamiento de Valdemosa y hablé con el alcalde. Le pedí una reunión y le conté cuál era mi idea, que yo quería hacer y estrenar esta obra en esos pasillos, ¿no? Donde habían estado Georges Sand y Chopin componiendo y creando tanto. Y me dijo que sí. Entonces ahí al poco tiempo, bueno, le hice un dossier, le armé toda la propuesta y ahí fue que me puse a trabajar sobre eso, ¿no? Después al año lo estrenamos ahí, justo en las fiestas del pueblo, y lo estrenamos justo enfrente a esa habitación donde estuvieron ellos. Fue muy, muy emotivo, la verdad. En el escenario real, ¿no? Que debe ser, sí, exactamente eso que decías, súper emotivo, y también para la actriz debe ayudar bastante, ¿o no? Sí, muchísimo, porque aparte lo más lindo que fue, casi te diría que el estreno, ¿no? Entonces me dio mucho para mi imaginario, para poder realmente tener elementos para más adelante recordar, ¿no? Y sí, hay una escena que es de Chopin, justo ahí mismo, que es con una vela. Intento hacer como una escena adaptada a lo que fue esos momentos de la Cartuja, y esa escena hacerla ahí, y la pianista, bueno, ni te digo, ¿no? Cómo lo disfrutó de poder estar tocando el tema, la gota, que es un preludio que él compuso ahí. Entonces estábamos tocando ese tema ahí, ¿no? Con Georges Sand y Chopin. Fue muy bonito. ¿La pianista siempre ha sido Elke San José? Sí, siempre ha sido ella, sí. Ella es quien te acompaña ahora en estas presentaciones en Montevideo, una maravillosa intérprete, ¿no? ¿Cómo suena Chopin a lo largo de la obra? Sí, con Elke hicimos un trabajo muy profundo también, porque yo primero empecé a trabajar sola, y el piano llegó después. Primero fue conocer más al personaje, y claro, y ella es muy experta en trabajar con ópera, ¿no? Entonces la ópera es súper fuerte, ¿no? Y acá tenía que hacer un trabajo muy sutil, muy suave. Entonces nos llevó un tiempo encontrarnos realmente, y que eso fuera un diálogo, y no, bueno, ahora le toca a la pianista tocar Chopin y después me toca a mí hablar, sino que es un ensamble de estas dos, ¿no? De la palabra con la música. Aclaremos que el público se entera de que es una pianista muy avanzada la obra, ¿no? Porque la vemos de espaldas, ¿no? Tocando el instrumento, vestida incluso con sombrero, etcétera, ¿no? Sí, eso también fue una decisión escénica, que en realidad la pianista con su espalda y esa presencia de atrás, digamos, representa muchos personajes, porque es
Chopin por momentos es George Sand, porque George Sand también tocaba el piano, por momentos es su madre, ¿no? Y bueno, entonces es como un espejo, también está con el mismo vestuario, casi el mismo vestuario que yo, vestida de hombre, ¿no? Entonces sí, refleja muchas cosas y en el final es cuando, bueno, no lo voy a contar. No lo cuentes. Pero hablando de representar varios personajes, tú también, ¿no? ¿Cuántos personajes eres a lo largo de la obra? Sí, y bueno, yo creo como 3 o 4, ¿no? Uh-huh. Sí. Sí, ese también, ¿no? En el momento... ¿Y personajes hombres y personajes mujer? Sí, está la abuela, está el ex marido, ¿no? Y Chopin, sí, la verdad que eso es lo que tiene desafiante hacer un unipersonal, ¿no? Bueno, y en ese desdoblaje también... haces de actriz, pero también hiciste parte de la dramaturgia junto a Camilo Zafora. Empezaron a estudiarla basada en la autobiografía de... Sí, por suerte nos dejó un legado grande George Sand, que en vida hizo una autobiografía, entonces ya tenía 40 y algo de años, y se llama Historia de mi vida. Entonces ahí habla mucho de su historia, habla mucho de eso, ¿no? De su madre, de toda su vida. Entonces nos ayudó eso muchísimo a darle forma. Y después leímos muchas biografías, también documentos de la época. Bueno, hicimos un trabajo grande de investigación y después de eso ponerle nuestra propia impronta, ¿no? Porque en el trabajo creativo, fíjate que esos son textos del 1800, entonces pasarlo al teatro era bastante difícil. Cuando yo lo decía no encajaba, ¿no? En lo que me resonaba a mí o tampoco en lo que llegaba al receptor. Entonces lo que hicimos fue adaptar, ¿no? Adaptar el texto y las palabras a un poco más contemporáneo, porque al final lo que George Sand transmite es muy contemporáneo, pero solamente que, bueno, era un texto literario, ¿no? Claro, de hecho la obra muestra ya en el nombre que se puede sentir uno identificado en este 2024 con la vida de esta mujer del siglo XIX. Sí, porque yo creo que no solo habla de la condición de la mujer en esa época y en toda su lucha, sino que también habla de una humanidad, ¿no? Porque todos... yo creo que nos sentimos reflejados en los dolores que ella ha pasado, en las felicidades, en sus pasiones, ¿no? Hay muchas emociones que nos las podemos tener todos y todas, ¿no? Que no es solamente dedicado a la mujer, digamos. ¿Cómo te fue en las funciones? Yo fui a una de las que tuvieron lugar acá en Montevideo, en la sala del Mira Agustini del Solís. Estaba repleto aquella noche el espacio, no quedaba una silla libre, pero en las demás, ¿qué tal? También agotamos las 3 funciones y, Emiliano, me pasó algo muy curioso en la última, porque el espectáculo arranca y al mismo tiempo de arrancar el espectáculo, el domingo, último día de función, arranca un grillo, pero un grillo amplificado. O sea, adentro del escenario había un grillo. Era cri, cri, cri. Aparte parece que tienen un metrónomo, ¿no? O sea, era impresionante ese sonido. Entonces... ¡Qué desafío! Impresionante. Y el grillo no paró durante toda la hora de la obra. Y terminó la función y el grillo se cayó. Ay, él quería participar de la obra. Sí, al final... yo, bueno, obviamente que nos desconcentró un montón, pero seguíamos ahí, ¿no? Imagínate a la pianista con la música, con ese sonido. ¿Llegaste a pensar en suspender y tratar de encontrar la forma de sacarse de encima del grillo? No. Lo que hice fue intentar concentrarme mucho y buscarle un sentido. En todo hay una inteligencia muy fuerte que yo he descubierto en el momento que está sucediendo la obra. A veces no sucede, ¿no? A veces no estoy tan presente, pero bueno, justo ese día ya era el 3er día de función, estaba más caliente, mi cuerpo más caliente también, y en un momento me vino, claro, es que el grillo... mucha gente pensó que el grillo era parte de la obra, porque como George Sand habla tanto de la naturaleza y es amante de la naturaleza,
mucha gente pensó que era parte, ¿no? Que ese sonido era parte de la obra. Y entonces ahí en un momento dije, bueno, o me uno al grillo o la desconcentración va a ser total y puedo llegar a arruinar la función, ¿no? Y bueno, y al final dentro de mí le encontré ese sentido. Bueno, me imaginé a George Sand hablando con sus amigos en el patio de su casa de Nohant, en Francia. Todo eso me lo tuve que recrear en el momento para poder seguir el hilo y no salir del foco, ¿no? Y bueno, y al final, ¿y el público? Lo compartí, ¿no? Lo compartí con el público porque sí que después hablando con el público era así, al principio pensábamos que era parte, pero después era insoportable el grillo, ¿no? Sí, y no había manera de sacarlo, porque imagínate que era una desconcentración muy grande que alguien se fuera ahí atrás a golpetear las cortinas negras del teatro, ¿no? No había lugar, ¿no? De continuar y bueno, mi profesor de Meissner me decía algo muy acertado, que era se trabaja con lo que hay y no con lo que nos gustaría que hubiera, ¿no? Entonces intentar, ese día también sonó un móvil, sonó un celular en un momento que yo también estaba llamando a la abuela, entonces también lo usé para a favor, porque es que claro. Si no, es mucha desconcentración. Bueno, y ahora hay una instancia más para que George Sand pise un escenario uruguayo que va a ser mañana en el Teatro Politeama en la ciudad de Canelones. Sí, exacto, es un teatro precioso, nunca he estado ahí, pero bueno, es la última función que vamos a hacer, después ya nos vamos a Barcelona y sí, y está dentro del mes de la francofonía también, porque bueno, justo se festeja el mes de la francofonía y aprovechando estos 220 años del nacimiento de George Sand, y sí, aparte la entrada es gratuita. El espectáculo viene con el auspicio de la Embajada de Francia. Sí, exacto. La entrada es gratuita, decías, Analía, hay que conseguirla a través de un WhatsApp, ¿no? Es así que... Sí, exacto, no sé si lo tienen ahí. Tengo el número acá, 092-253-382, también lo vamos a poner en la página web cuando subamos esta entrevista, para que no se queden los canarios sin ir a ver esta obra. Exactamente. Bueno, ¿y cómo sigue el itinerario? Recién adelantabas algo, ¿vuelven a Barcelona, después Mallorca? Sí, a fines de abril estamos en el Liceo Francés de Palma de Mallorca, porque la obra fue traducida al francés por la Universidad Autónoma de Barcelona y el Instituto Francés de Barcelona. Entonces, también la idea es hacerla con los subtítulos en francés. Y luego estaremos en Mallorca, seguramente volvamos a Valdemós a hacer otra función, y luego de ahí en Barcelona, ya después de, claro, ahí es verano, ¿no? Julio-agosto, sí. Y en octubre vamos a hacer 2 funciones en un centro de donas, que es un lugar precioso que tiene el ayuntamiento de Barcelona, y ahí vamos a hacer un par de funciones y bueno, y a seguir para adelante, sí. Y empezar a crear a Juana de Arco también, ¿no? Eso te iba a preguntar. Viene el tercer personaje, la tercera. La tercera, sí. Sí, yo le busco como un hilo conductor a las 3, ¿no? Que es como un grito a la libertad, ¿no? Cada una con su manera, ¿no? De expresarlo. Y Juana de Arco es un desafío muy grande para mí, la verdad. Y ya estamos, bueno, ya me he comprado los libros, entonces estoy en el primer proceso, en la etapa primaria, que es empezar a leer y leer, ¿no? De todo un poco, sí. Bueno, sí que tendremos la vuelta de Analía ya como Juana de Arco. Exacto. Nunca una personalidad tranquila, nada sumiso, nunca. No, pero bien que me haría. Bueno, Analía, los mejores deseos para esta función de este sábado en el Teatro Politeama de Canelones, para lo que sigue de tu carrera. Estoy mirando por detrás del vidrio porque acá hay otros saludos que te llegan también, el de Óscar Romero, desde los controles. Mirá, está encantado de escucharte y de acceder a toda esta historia, ¿no? Y sí, porque él fue parte también, ¿no? De la historia. Así que, bueno, un placer haberte visto en escena, haber charlado contigo unos minutos el otro día en el Solís y ahora haber podido ampliar, gracias a Gaby además, en toda esta peripecia por teléfono en la previa del
¿De qué? Del final, de la despedida. La despedida de George Sand de Uruguay. Un abrazo grande, Analía. Gracias a los dos.